Oye, Ahora sí llegó la cuarta Gloria. Gloria Inés. Aquí estoy, pastora, aquí ya estoy. estamos las 4. Ya estamos las 4. Glorias al cuadrado. Al cuadrado Vamos, no, al vamos a pedirle el favor a Andrea que nos dirijan una palabra de oración para comenzar la clase. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Señor. Te damos las gracias nuevamente por permitirnos una vez más reunirnos en torno a estudiar tu palabra, Señor. Prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones para que el mensaje que esta noche trae el pastor Luis Eduardo realmente cale en nuestra alma, Señor. Ayúdanos, Padre, que no sea solamente un estudio académico, sino que realmente traiga transformación a nuestras vidas, al entorno en el que cada uno de nosotros desarrollamos nuestra vida y que podamos ser como Tito, Señor, que podamos escuchar tu palabra a través de Pablo a Tito. Gracias por la vida del pastor Luis Eduardo. Ponemos en tus manos esta noche. Bendícelo y guíalo. Usa su boca, Señor. Usa su mente para enseñarnos. Y ponemos en tus manos también nuestra próxima reunión del sábado, Señor, que sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué carta estamos estudiando? Tito. Esa se conoce como una carta ¿de qué tipo? Epístola, ¿no? Sí, epístola, pero ¿de qué tipo? Pastoral. Pastoral. Muy bien. Pablo escribe ¿a quién? A Tito. Muy bien. ¿Por qué le escribe a Tito, Ana? Porque lo quiere mucho. Como está de contenta, ¿no? Como está de contenta la niña. Para animarlo. No, mi pastor. Para animarlo, para animarlo. Sí, señor. Para animarlo. ¿Qué relación tenían Pablo y Tito? Como padre e hijo. Padre e hijo. Primera, el 3. Sí, hermano Víctor. Sí, pastor. ¿Decía algo usted? No, acá le estoy guiando a una persona. Ok, perfecto. Ok, entonces, sí, hay una relación de padre e hijo, pero también sabemos que Pablo había encomendado una labor, había encomendado una tarea a Tito. ¿En dónde estaba Tito? En Creta. ¿Por qué Tito estaba en Creta? Porque Pablo lo dejó. Porque Pablo le dejó. La iglesia estaba muy desordenada. Muy desordenada. Entonces Pablo deja a Tito en Creta con una tarea. ¿Cuál es la tarea que tiene que hacer Tito? Ordenar un equipo. ancianos y corregir los deficientes. Muy bien. ¿Qué tipo de personas eran las que estaban en Creta? Ancianos, ancianas, personas desordenadas que no tenían, no creían en Dios. Tenemos un abanico grande. Sin embargo, habían unos que estaban como causando problemas. ¿Quiénes eran mayormente? Los rebeldes. Sí, eran los rebeldes, pero mayormente ¿quiénes eran esos rebeldes? Los que estaban adentro de la iglesia, los cretanos. Sí, dentro de la iglesia los conocemos como rebeldes, pero mayormente ¿quiénes? ¿Quiénes contradecían? Los que contradecían. Sí, son los que cretenses. contradicen, son los rebeldes, pero mayormente ¿quiénes? Los Cretenses. judaizantes. De la iglesia. Los judaizantes. Judaizantes. Claro que sí, mayormente los judaizantes. De hecho, encontramos que la palabra que ellos discutían era en cuanto a la ley y en cuanto a las genealogías, queriendo judaizar a los cretenses. Muy bien. ¿Cómo se describe a los cretenses? Glotones, mentirosos, Sí. mala leche, Malas bestias. malas bestias. Sí, es complicado cuando uno empieza a escuchar eso, ¿no? Sin embargo, Pablo, de las instrucciones que le da a Tito,
¿Qué recuerdan de las instrucciones que Pablo le da a Tito para los ancianos? Maridos de una sola mujer. Sí. Maridos de una sola mujer, que no sean profanos. Fue lo único que le atinaron ustedes, a que fueran maridos de una sola mujer, no más. Irreprensibles. ¡Ah! Irreprensibles. Hijos que sus hijos sean creyentes, Que sus hijos sean creyentes. que no sean ¿sí? acusados de disolución. Disolución. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Hospitalarios, amantes de lo bueno. Hospitalarios, perfecto. Muy bien. Que no sean preciosos ni de ganancias deshonestas. Muy bien, perfecto. Sabios administradores. Muy bien, como administradores de Dios, ¿verdad? Que recuerden que están representando a Dios. Hay algo interesante, y es cuando nosotros estábamos viendo la lección pasada, que Pablo empieza a darle ciertas instrucciones a Tito con relación a la gente. Y le dice que tiene que usa 3 palabras: enseña, exhorta y olvidé la otra palabra. Le dice habla, enseña y exhorta. Entonces, eso es bien interesante en toda la carta, ¿no? Porque lo primero que le está diciendo es que hable con los ancianos. Pero, ¿qué es lo que busca Pablo que haga Tito? Predique la palabra. Muy bien. ¿Qué más? Y hay 2 palabras claves en la Corrija, carta. la sana doctrina. La sana doctrina. Entonces, él quiere llevarlos a que vivan la sana doctrina. Y la sana doctrina está relacionada ¿con qué? Para vivir la palabra de Dios. Sí, pero ¿con qué más? Con la vida diaria. ¿Cómo se Con la vive? vida diaria. Andrea, De cómo se comporta. ¿cómo se comportan? Porque él vez tras vez dice para que ellos se ocupen para que ellos aprendan a... Mire, que sean hospitalarios, amantes de los buenos. Sí, todo eso está bien, pero estoy buscando la relación con la sana doctrina, que es otra palabra clave Para en el ser libro. aptos para toda buena obra. Buenas obras. Buenas obras. Entonces, la sana doctrina va de la mano con las buenas obras. Entonces, lo que se busca es que cada creyente de la iglesia tenga sana doctrina y que se ocupe de buenas obras. Pero hasta el momento hemos visto las instrucciones. Hemos visto esas instrucciones que Pablo le está dando a Tito. En cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Asimismo, le dice que las ancianas deben de ser. Luego le dice asimismo, exhorta a los jóvenes. Luego le dice, exhorta también a los siervos. En el capítulo 3 comienza diciéndoles, recuérdales. Todo esto es una serie de instrucciones que Pablo está para que Tito tenga herramientas y pueda llevar a estas personas a un estado de madurez. Bien, vamos a mirar hoy y si ustedes se dieron cuenta, tenemos 3 textos importantes que mirar de la carta. ¿Ahí están viéndolos? Sí, señor. El primer texto es que este es el del capítulo 1. Y la idea al mirar este texto es ver qué descubrimos nosotros a través de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces, veámoslo detenidamente porque aquí tenemos que sacar muchas cosas. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Esto nos está identificando quién es Pablo. Pablo se presenta primero como un siervo de Dios y en segundo lugar se presenta como un apóstol de Jesucristo. Eso ya lo sabíamos, eso ya lo hemos visto. Sin embargo, ¿qué es la palabra que continúa? Conforme a la fe de los escogidos por Dios. ¿Qué es eso de conforme?
porque ya está establecido de las personas que Dios ha estado escogiendo. No. Todavía no nos vayamos para allá. De acuerdo al acuerdo. De acuerdo, muy bien. O sea, estamos hablando que Pablo es siervo de Dios, que Pablo es apóstol de Jesucristo, alineado o de acuerdo a qué. La fe de los escogidos de Dios. Muy bien. Entonces aquí tenemos que hablar primero de tres cosas. Número uno, de la fe. Número dos, una palabra importante que es escogidos. Y número tres, tenemos que hablar de Dios. Bien. Empecemos por el más fácil. Dios. Porque cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Dios el Padre, del Todopoderoso. Estamos hablando de quien es soberano, de Jehová de los ejércitos, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que el que tiene el control sobre todo es Dios. Ahora, Pablo es siervo de Dios y es apóstol de Jesucristo de acuerdo a la fe de los escogidos. Entonces, para hablar acerca de los escogidos y hablar de la fe, sin caer en alguna mala interpretación, tenemos que mirar las dos palabras juntas. ¿Qué es fe? Creer en lo que no se ve. Creer, bueno, esa es la definición de Hebreos 11, ¿no? La fe es, pues, la certeza de lo que no se ve y la confianza en lo que se espera, ¿no? Pero en términos simples, ¿qué es fe? Tiene que ver con creer, desde luego. Confianza. ¿Perdón? Confianza. Confianza. Seguridad. Seguridad. Cuando ustedes hablan de fe, ¿qué les viene a la cabeza? Creer. Creer. Muy bien. Fe tiene que ver con una palabra griega que es pistis. Pistis es fidelidad. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de el mantenerse firme en algo que se cree o se da por cierto. Nada lo mueve de ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo fe, es decir, yo permanezco firme. Yo soy fiel a eso que he creído. Y aquí entonces nos dice, ¿a la fe de quiénes? De los escogidos de Dios. Ah, ese es otro término que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es eso de escogidos de Dios? El primer texto que teníamos que leer era el de Juan 15:16. ¿Qué dice Juan 15:16 al respecto? ¿No encontraron Juan 15:16? Sí. ¿Sí lo encontraron? ¿Qué dice? Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo a ustedes. Muy bien. Entonces, este versículo nos ayuda un poco, pero así como nos ayuda, también nos complica la vida. Porque dice el versículo, ustedes no me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes. ¿Y cómo podemos interpretar ese yo los elegí a ustedes? Pues que nos Los escogió. escogí. Escogidos de Dios. Que nos separó. Nos Compró. separó. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz por nosotros. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Desde Ahora, antes. ¿qué quiere decir eso de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Eso quiere decir que desde antes de la fundación del mundo, Él dijo, Andrea es escogida mía, Luis Eduardo es escogido mío, Gloria es escogida mía, Jonah es escogido mío. Las glorias. Pues, sí, no, ¿no?
porque eso es parte de lo que enseña una doctrina o algo que nosotros conocemos también como predestinación. O sea que ya estamos predestinados a ser salvos y que no importa realmente qué hagamos nosotros porque ya somos salvos. Pues yo lo entiendo más bien como que él sabe quién, porque es todo, él es omnisciente y sabe quién va a aceptarlo como su Señor y su Salvador, pero la decisión de aceptarlo es nuestra. Y entonces, ¿cómo entiendo el término yo los elegí a vosotros y no ustedes a mí? Exactamente, entonces eso se contradeciría con lo que están diciendo. O sea, si él dice que nos elige a nosotros, nosotros no tenemos parte ahí con esa elección soberana del Señor. Y si yo no tengo porque parte, él muere por entonces, todos, él ama y quiere que todos seamos salvos, él nos elige a todos y quiere salvarnos a todos. No, Él nos no, ama. a todos Nos no. escogió A todos para no, cumplir a su los hijos. propósito. Paren ahí un Un momento. propósito. Paren ahí Y un dice, momento. pastor, aquí dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis Tranquila. fruto. Paren un momento ahí. Paren un momento ahí. ¿Por qué? Porque primero que todo, la muerte de Jesucristo es suficiente por toda la humanidad, por todos. Es decir, su muerte no solamente cubre a algunos, sino a todos. Eso yo quiero que ustedes lo entiendan. Eso no se discute. Jesús no murió por algunos, Jesús murió por todos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no leemos Efesios 1, los versos 3 a 4, que ahí hay una luz para que no discutamos el asunto? Dice, alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Repíteme otra vez eso, desde la palabra Él nos escogió. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, pongan atención acá. Porque aquí es en donde nosotros tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra de Dios para no caer en un problema. Primero, tenemos que entender que desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a Cristo para redimir a la humanidad, aunque todavía no estaba la humanidad. Estaba en su plan la humanidad. Entonces, cuando Dios escoge a Cristo, entonces no es que me escoja a mí, Luis Eduardo, sino que al estar yo en Cristo, me eligió a mí. Por eso dice él, que nos bendijo en Cristo, y luego dice, nos escogió en Cristo. Si él nos escogió en Cristo, realmente no me escogió a mí, escogió fue a Cristo. Pero por estar yo en Cristo, es que soy escogido. Y por eso es que yo no escojo a Dios, Dios fue el que me escogió a mí. Es el plan perfecto de Dios. Por eso es que lo primero que habla Pablo dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios somos los que estamos en Cristo. ¿Cómo ven el asunto ahora? Si estamos en Cristo, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pastor, por eso es que en Juan 3:16 dice que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él, o sea, en Cristo, no se pierda. Claro. Okay. Ya Entonces, no te digas. por un lado está la elección que hace Dios, pero por otro lado está la decisión que toma el hombre. Aunque vamos a ver muchas cosas
que van a ayudarnos a nosotros a entender un poco mejor cada una de estas que estamos diciendo. Muy bien, volvamos acá. Una vez que ya entendimos esta parte de los escogidos, pero miren que hay aquí otra cosa que a mí me llamó la atención. No solamente está hablando de la fe, número 1, aquí voy a colocar un número 1 grande, que es la fe de los escogidos de Dios, sino que aquí hay un número 2, y ese número 2 es el pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Un momento, ¿qué es eso del pleno conocimiento de la verdad? Ayúdeme con eso. ¿Qué es eso del pleno conocimiento de la verdad? ¿El conocimiento de Cristo? ¿Conocemos la palabra? ¿Sí? Bueno, por ahí va la cosa, pero eso del pleno conocimiento de la verdad. Pleno es todo, o sea, ahí es donde está la clave, el pleno es todo, no unas partes, no omitir algo. El pleno es todo, pero cuando tú me dices que el pleno es todo, sí, es todo, el conocimiento ¿de qué? De conocer a Jesucristo, de enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Jesucristo. Juan 8:32 sencillamente dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros hablamos de la verdad, podemos hablar de Cristo, pero también podemos hablar del Evangelio, que es Cristo. Entonces, el pleno conocimiento de la verdad tiene que ver con un conocimiento íntimo con Cristo. Por eso es que yo tengo fe en Cristo, porque lo conozco, porque mi fe va madurándose en esa medida en que yo voy conociéndole a Él. Entonces dice Pablo que Él es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, de acuerdo a la fe de los escogidos de Dios, de acuerdo al conocimiento de la verdad. Pero cuando habla del conocimiento de la verdad, miren acá esta frase, ¿según qué? La piedad. Ya habíamos hablado de piedad anteriormente, ¿no? No de la piedad, sino de lo que es piedad. Sí, habíamos hablado que era vivir según lo que uno cree. Entonces, si yo soy escogido si mi fe está puesta en Cristo y soy escogido de Dios y tengo el conocimiento de la verdad, del Evangelio, de la palabra de Dios, eso se tiene que notar ¿en qué? Pues en la forma de vivir. Comportamiento de uno. En mi vida, en mi andar diario. Por eso, miren lo que viene aquí. Con la esperanza. ¿De qué? La vida eterna. La vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nos da a nosotros el aguante para resistir todo? La vida eterna. Número 1, mi fe en Cristo, el saber que soy escogido de Dios, el conocer la palabra de Dios y vivirla. Ahí es en donde está mi esperanza, porque yo sé que tengo vida eterna. Ahora, esa esperanza no es ahora, la esperanza es futura, es lo que viene. Entonces, ¿cuál es el resultado en mi vida? Esperanza. ¿Qué es lo que viene adelante para mí? La vida eterna. La vida eterna, perfecto. Ahora, esta vida eterna, noten lo que dice, la cual Dios, ¿qué hace Dios? Que no miente. Que no Dios miente. no miente. Y entonces, ¿qué hizo Dios que no miente? Prometió. ¿Desde cuándo prometió? Desde los tiempos eternos. ¿Qué prometió desde los tiempos eternos? La vida eterna. La vida eterna. Ahora, esa vida eterna de la que estamos hablando, que Dios prometió, que Él prometió desde los tiempos eternos,
¿Qué pasa? Manifestó la Exactamente. Y a su debido tiempo, en su momento, se manifestó. ¿Por medio de qué? De la palabra, por la predicación que me fue confiada. Entonces, a Pablo le fue confiada una predicación, ¿sí? De la palabra. ¿Qué era esa predicación? Bueno, pues está que le enseñar a todo el mundo, cambiar el El evangelio. El evangelio. ¿De quién nos habla el evangelio? de Cristo. De Cristo. De Cristo Jesús. ¿Ustedes recuerdan por allá Gálatas 4 o los versos 4 y 5 de qué nos hablaba? 4 y 5. Gálatas 4 y 5. Gálatas capítulo 4, los versos 4 y 5. ¿De qué nos hablaban esos versículos? Dice que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bien. Noten entonces que la palabra que están predicando Pablo tiene que ver con la esperanza, vida eterna que Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y que a su debido tiempo manifestó. ¿Qué es lo que se está manifestando? ¿De qué es de lo que se está hablando? Su palabra. Y su palabra está enfocada ¿en quién? En Jesucristo. En su Hijo. Eso es de lo mismo que nos está hablando Hechos 26. En Hechos 26 encontramos el testimonio de Pablo, desde el verso 9 hasta el verso 23. Pero me gustan los últimos versículos de Hechos. ¿Quién quiere leérmelos? De Hechos 26. No lo vamos a leer todo. Vamos a mirar únicamente esos últimos versículos. Estamos en el 26, el verso 19 y 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo signos de arrepentimiento. ¿Qué era lo que estaba revelando Pablo? ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Que se arrepentirse. Muy bien, pero era solo que se arrepintieran y volvieran a Dios. Y volvieran a Dios. Y además, ¿qué? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Mostrando, eso es clave, porque eso va con esta carta. Las obras, nuestra fe se ve, no es que yo sea salvo por las obras, sino que mi fe se ve ¿en dónde? En las obras. En las buenas obras. En lo que vivimos, en lo que hacemos. Ahora, vean el versículo 23. Ahí de Hechos. ¿23? Sí. El mismo 26, ¿verdad? Que Sí, Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahí es en donde tenemos la conexión con Cristo. Muy bien. Esa fue la predicación que le fue encomendada a Pablo. Hablar de Cristo, buscar el arrepentimiento y la conversión del hombre a Dios, es decir, que ande en obras que revelen a Dios. Por eso dice, conforme al mandamiento de ¿quién? De Dios nuestro Salvador. Y algo interesante, en los tres textos que vamos a leer hoy, la clave es esta. Dios, ¿quién? Nuestro Salvador. ¿Por qué creen ustedes que es importante para Tito que Pablo le repita varias veces Dios nuestro Salvador?
Porque esa es la verdad que tiene que predicar. Que Dios es nuestro Salvador. Yo no salvo a nadie. Es Dios. Y si Dios te salvó, entonces, ¿cómo tienes que responder tú a ese acto de Dios en tu vida? ¿Sí? Bien, vamos al capítulo 2. En el capítulo 2 volvemos a encontrar lo mismo. Otra vez se nos está hablando de lo mismo. Empieza Pablo en el capítulo 2, el verso 11, diciendo, porque la que... La gracia de La Dios. gracia. La gracia de Dios. ¿Qué ha pasado con la gracia de Dios? Se ha manifestado, Muy bien. ¿Y cómo se ha manifestado? trayendo salvación a todos los hombres. ¿A quiénes? A todos todos los los hombres. Ah, entonces ahí ya sabemos que la salvación es ¿para quién? Para todos los hombres. Para todos los hombres. Pero bueno, antes de eso, fijémonos, ya hemos visto que Pablo fue comisionado a predicar el evangelio. Por eso es que en Tito él dice que yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Pero ahora enfoquémonos en esta segunda sección, donde comienza con una palabra y la palabra es gracia. Esta palabra gracia, ¿qué es? ¿Qué traduce gracia? Por gracia, por gracia. ¿Pero qué traduce gracia? ¿Qué Regalo que no merecemos. Favor inmerecido. Ah, Regalo la inmerecido. gracia es un regalo inmerecido. Inmerecido. Es decir, algo que te entregan a ti Que no lo mereces. porque tú no has hecho nada. ¿Sí? No es merecido. Lo recibiste. No es por lo que tú hayas hecho, no es por lo que tú vayas a hacer, no es por lo que tú estés haciendo, sino porque es inmerecido. No lo mereces. Entonces, por la gracia de Dios, esta se ha manifestado trayendo salvación, y aquí está hablándonos más precisamente de la salvación a todos los hombres. Paremos un momentico ahí. Volvamos a hablar un momentico acerca de Jesucristo, pensando en esta palabra manifestación, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Entonces, cuando hablamos de manifestación, en el anterior se dieron cuenta que también hablaba la palabra manifestación. No. ¿No lo vieron manifestación? Que a su debido tiempo se manifestó. Y ahora cuando estamos aquí comienza con manifestado, o se manifiesta, se revela, se muestra, se da a conocer. Primera de Juan no, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Juan 1:1, ¿qué dice? Andrea, micrófono. En el principio el verbo era Dios. Muy bien. El verbo estaba con Dios, Jesucristo. En el principio el verbo estaba con Dios. ¿Sí? No, perdón, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verso 14, ¿qué nos dice? Y el verbo se hizo carne. Muy bien. ¿Y Y qué pasó habitó, con el verbo que se hizo carne? habitó entre nosotros. Entre nosotros. Entonces, mire que ahí es en donde se ve la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó trayendo salvación a todos los hombres. Cuando hablamos que la gracia de Dios se manifestó trayendo salvación a todos los hombres. En la encarnación de Jesucristo. En la encarnación de Jesucristo. Su nacimiento, su vida, posteriormente su sufrimiento, muerte y resurrección. Esta palabra también es importante, porque ya estamos hablando de la salvación a todos los hombres, que es por gracia, que se manifestó en el nacimiento de Jesucristo, pero aquí hay algo y es la palabra enseñándonos. ¿Qué aprendieron de esa palabra?
¿Qué recuerdan de la palabra enseñanza? ¿No aprendieron nada? No, estudiante está mal. No puedo creerlo. ¿Qué aprendieron de esa palabra? No, ni siquiera la estoy pidiendo en griego. La estoy pidiendo en español. ¿Qué es enseñar? Te iba a decir paideio, pero pues no, que griego no. Dar a conocer una verdad. Dar a conocer una verdad. También es disciplinar y corregir. Ah, gracias, Dora. Es entrenar, es disciplinar, incluso podemos entenderla como corrección. Enseñanza, para nosotros en este tema, en este tema no, sino en este texto, enseñanza es entrenamiento. ¿Sí? Entonces, nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, entrenándoles. Es un proceso, no es algo milagroso, sino es algo que va aumentando, va entrenando. ¿En qué nos entrena? La palabra. Según el texto, ¿en qué nos entrena? Negando la impiedad. Muy la vida bien. justa, Nos sobria y entrena en negar la impiedad Los y deseos negar los deseos mundanos, es decir, a morir a nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a morir a nosotros mismos, empezamos a vivir. Morir, y cuando empezamos a morir, empezamos a vivir en este mundo. ¿En qué forma? sobria y justa y piadosa. Sobria, justa y piadosamente. Piadosamente. ¿Qué era lo que enfatizaba Pablo cuando hablaba a Tito en cuanto a las instrucciones para los jóvenes? En el capítulo 2. Que los exhortara. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. La sana doctrina. Los ancianos, verso 2, deben de ser dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Ahí está hablando de los ancianos deben de ser sobrios, dignos. Luego dice, asimismo las ancianas. Entonces se refiere también a esa palabra sobria. Luego dice que las ancianas enseñan a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas, en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y luego exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que sean complacientes, no contradiciendo. Y lo que estamos viendo en estas palabras como sobria, como piadoso, como prudentemente, es que esta palabra nos lleva a tener dominio propio. Es decir, ya no me dejo manejar por las cosas del mundo, ya no me dejo manejar por los deseos de afuera, sino que ahora yo vivo en una forma, yo tengo dominio propio, yo tengo justicia, yo vivo piadosamente, es decir, vivo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Aguardando qué? La esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? La venida del Señor. De la gloria de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. Manifestación de la gloria de nuestro gran Dios. Vamos acá otra vez al versículo 1, al capítulo 1. En el capítulo 1 aparece esa palabra esperanza. De acuerdo al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad por la vida eterna. ¿Esperanza de qué? De la vida eterna. Entonces, cuando yo llego al capítulo 2 y me dice que estamos aguardando la esperanza bienaventurada, ¿a qué se estará refiriendo? A la vida eterna.
a la vida eterna. Y junto con la vida eterna, miren ahí, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que no solamente estamos esperando la vida eterna, sino que adicionalmente a que estamos esperando la vida eterna, vamos a ver la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y ¿qué? Salvador Jesucristo Jesús. Cristo Jesús. Otra vez, gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Dios es nuestro Salvador. Es interesante porque a esta altura ya para nosotros esto tiene que ser un poquitico más claro. ¿Quién recuerda? Bueno, no creo que lo recuerden, pero Primera de Juan, capítulo 3, los versos 1 al 3. Capítulo 3, los versos 1 al 3. Aguardando la esperanza. Sí, pero ¿qué dice? Aguardando la esperanza y bienaventurada y la manifestación de la iglesia. Dice una parte y la otra dice, Primera de Juan 3, 1, 3, 3. Mirad que el amor tan sublime que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ajá. Es que toca por pedacitos, porque no cabe. Bueno, Primera de Juan, el capítulo 3, tiene que ver con lo que nos está diciendo Glorita. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, miren que no solamente tenemos vida eterna, sino que vamos a ver la manifestación gloriosa de Jesucristo. Y eso tiene que ver también con que nosotros seremos semejantes a Él. Apocalipsis 22, 12. Mi pastor, yo tengo una pregunta chiquita. Sí, claro. Dila. O sea que nosotros antes éramos hijos del diablo. Claro. Ok. Ya, vamos a decirlo así. Hay dos padres. Un padre es Satanás y el otro padre es Dios. Sí. Entonces, para que tu padre sea Dios, ¿qué tienes que hacer? Nacer de nuevo. Muy bien. Mientras que no naces de nuevo, ¿quién es tu padre? Satanás. Yo no lo dije, lo están diciendo ustedes. ¿Pero por qué le dieron tanto poder a Satanás? Porque precisamente en todo esto es que se basa la salvación, el rescate. Él es el usurpador, él se metió y bueno, Apocalipsis, capítulo 22, verso 2, me gusta mucho porque habla del regreso de Jesucristo. Él dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso quiere decir que si yo he sido entrenado para negar la impiedad y los deseos mundanos, si yo vivo en este mundo sobria, justa, piadosamente, si yo estoy aguardando la esperanza bienaventurada, la vida eterna, y también estoy aguardando la manifestación de la gloria de nuestro Dios y Salvador, es decir, si yo estoy esperando que Cristo se revele completamente, yo también tengo que entender que si mi vida está conforme a esto, también se promete un galardón.
Dice, él, aquí, dice, él, refiriéndose a Dios, perdón, refiriéndose a Cristo Jesús, porque es de quien está hablando, Cristo Jesús. Él, Cristo Jesús, se dio por nosotros. ¿Por qué se dio por nosotros? Para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo, para que seamos posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Quién es celoso de buenas obras? Jesucristo. No, el pueblo de él tiene que ser celoso de buenas obras. Es decir, su pueblo tiene que hacer buenas obras. ¿Quién es su pueblo? Todos los redimidos. Exactamente. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de tener buenas obras. Ahí habían unos pasajes que Primera de Corintios 6, que nos hablaba acerca de que nuestros miembros son miembros de Cristo y no podemos entregar nuestros miembros a una ramera. Y la razón es que él se dio por sí mismo para redimirnos. Está hablando de rescate. Ahora, si él me rescató a mí, ¿cómo es posible que yo vuelva otra vez a quien me tenía esclavo o a quien me tenía secuestrado? ¿Es posible eso? Si él me rescató del pecado, si él me rescató del temor de la muerte, entonces, ¿cómo es posible que yo vuelva otra vez al pecado y a tener temor de la muerte? Si Porque ya nunca lo ha he sido recibido. rescatado. Gloria. Nunca lo ha recibido. Ahí es en donde nosotros tenemos que pensarlo, ¿no? Entender que si yo he sido rescatado, yo fui comprado por precio, entonces yo le pertenezco a él. Y si yo le pertenezco a él, tengo que ser celoso de buenas obras. Y ahí tendríamos que volver a caminar por todo lo que le estaba diciendo Pablo a Tito en el capítulo 2. Identificarme si yo estoy andando de esa forma o no. Muy bien. Vamos aquí al tercer capítulo. Y en el tercer capítulo, este es un poquitico más largo, vamos a encontrar más cosas, por lo que es un poquitico más largo. Pero bien, empieza con una referencia a tiempo, porque dice, porque nosotros también en otro tiempo, ¿quiénes somos nosotros? Los que fuimos redimidos por Nosotros, los Cristo. redimidos. Porque Muy nosotros bien. éramos Pablo le necios. está hablando a Tito y nos está hablando a nosotros. Entonces, cuando él usa, porque nosotros, se refiere a todos nosotros, también en otro tiempo éramos. Ya pasó. Pregunta. Terribles. Solo pregunta. ¿Tú en otro tiempo eras necio? Claro que sí. ¿Eras desobediente? Por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Estabas extraviado? Sí, sí. Terrible. ¿Eras Señor. esclavo de deleites y placeres diversos? Así Sí, es. sí. Cigarrillo. ¿Vivías en malicia y en envidia? Sí, sí. Está bien. ¿Aborrecías y odiabas o se odiaban unos a otros? Sí, sí. Yes. Sí, sí. Así que si no tienes las 1, 2, 3, 4, 5, El perfil de los 6, piadosos. 7, si no viviste alguna de esas 7 características, creo que por lo menos tuviste 6. Si No, no hasta tuviste 8. las 7. Hasta 8 tenía, pastor. Entonces éramos así y el asunto
es que eso era cuando. Por eso Cuando éramos pecadores. ¿Eso era cuando? En otro tiempo. En otro tiempo. Éramos así. Y si eso era en otro tiempo, entonces hablemos de ahora. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿quién es Dios? Nuestro Nuestro Salvador. Salvador. Entonces, miren la palabra se manifestó, otra vez aparece aquí se manifestó, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor hacia la humanidad. ¿Qué hizo Él? Nos Está hablando salvó. de Dios. Nos salvó. ¿De qué nos salvó? Pues de lo ¿De que éramos pecado? los otros tiempos. De la condenación. Exactamente, de la vida que teníamos en otro tiempo. Él nos rescató de esa manera de vivir. Entonces, ahora vamos a vivir de otra forma. Él nos salvó y miren, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No, no nos salvó porque fuimos buenos, porque somos buenos o porque seremos buenos. No fue por eso que nos salvó. ¿Por qué fue que nos salvó? Por su misericordia. Misericordia. Conforme a su misericordia. Y aquí hay dos palabras que tenemos que aprender. Las dos palabras son, Él nos salvó conforme a su misericordia por medio del lavamiento, y aquí está la primera palabra, regeneración, y aquí está la segunda palabra que tiene que ser renovación. Es como volver a nacer o volver a aparecer por medio del Espíritu Santo. Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la Esperanza. ¿de qué? De la vida eterna. La vida eterna. Paremos ahí un momentico. Vamos como demasiado rápido. Eso de regenerar y renovar, que tiene que ver con renacer, ¿qué les recuerda? ¿Qué pasaje les recuerda? El pasaje cuando que le dijo que si volviera a nacer de nuevo, él dijo, me vuelvo a meter. Muy bien. Por ejemplo, de mi mamá. Nicodemo. Nicodemo, Nicodemo tenía una pregunta para el Señor y esa pregunta era, ¿cómo se va a heredar el reino de los cielos? ¿Cuál es la respuesta que le da el Señor a Nicodemo? volver a nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y entonces, ¿qué es lo que entiende Nicodemo? ¿Acaso tengo que devolverme al vientre de mi madre? Exactamente. Nicodemo tiene en su mente un nacimiento natural, un nacimiento normal, y entonces él dice, tengo que hacerme pequeño, entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y entonces, ¿qué le responde Jesús? Que nace del Espíritu. Que no. Que no. Y entonces, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Yo no me acuerdo de Nicodemo. ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Cuando recibimos al Espíritu Santo. Exactamente, nacer espiritualmente. Nosotros estamos muertos espiritualmente. Para tener comunión con Dios necesitamos nacer espiritualmente y eso es a través del Espíritu Santo. La renovación, la regeneración nuestra surge por la intervención del Espíritu Santo. Pedro dice que Él nos hizo renacer porque tenemos una esperanza de vida eterna. Corintios nos dice que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Esto pasó, esto terminó. Ahora todo es hecho nuevo. Por eso es que esta porción termina diciéndonos, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, con confianza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en ¿qué? En buenas obras. Entonces, el ocuparnos en buenas obras, ¿a qué se refiere? Buenas obras. Ay, ¿A qué se refiere el ocuparnos a buenas obras? Cumplir los mandamientos.
¿A qué se refiere vivir, ¿a qué se refiere buenas obras? Ay, pastor, son tantas que... La sana doctrina. Los mandamientos. La sana doctrina. Entonces, ¿quieren ver cómo vivimos la sana doctrina? ¿Quieren ver cómo andamos en buenas obras? Conforme a la palabra de Dios. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Así estamos andando en buenas obras. Cuando vivimos siendo sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. ¿Cómo tenemos buenas obras o cómo vivimos en buenas obras o cómo nos ocupamos de buenas obras? Cuando las ancianas son reverentes en su conducta, cuando no son calumniadoras, cuando no son esclavas del vino, cuando ellas enseñan lo bueno, ahí están ocupadas de buenas obras. Cuando ellas enseñan a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Cuando las jóvenes aman a sus maridos, aman a sus hijos, cuando ellas son prudentes, cuando ellas son puras, cuando ellas son hacendosas en el hogar, cuando ellas son amables, cuando ellas están sujetas a sus maridos, están andando en buenas obras. ¿Por qué? Porque en otro tiempo andábamos diferente, pero ahora es así como tenemos que andar. Cuando los jóvenes son prudentes, cuando los jóvenes viven conforme a lo que está diciendo la palabra de Dios, cuando los siervos se sujetan a sus amos, ahí está. No tenemos que ir muy lejos. Lo que pasa es que nosotros creemos que una buena obra es dar limosna. Nosotros creemos que una buena obra es darle de comer a alguien. No, una buena obra, de acuerdo a la sana doctrina, es cuando yo como varón vivo sobrio, cuando soy digno, cuando soy prudente, cuando soy sano en la fe, cuando soy sano en el amor, cuando soy sano en la perseverancia. Ahí es en donde yo estoy haciendo buenas obras porque estoy viviendo conforme a la sana doctrina. La pregunta sería entonces, ¿tú te estás ocupando de buenas obras? Una parte, pastor, una parte. No, es que ahí es en donde está el problema. Que yo no puedo tener un pie atrás y un pie adelante. ¿Ustedes o no sé? Exactamente. Y por eso es que Pablo enfatiza en estos tres textos, especialmente en el tercero, eso era en otro tiempo. Tú ahora eres diferente. Tú tienes una esperanza de vida eterna. Tú estás aguardando la manifestación de Jesucristo. Entonces tú no puedes estar allá y acá. ¿Sí? Tibio no. Exactamente. Entonces, nuestra vida tiene que ser diferente. Y eso era lo que quería lo que Pablo quería que Tito le mostrara a los filipenses. ¿Me están viendo? Sí, señor. Es que el computador se me cerró la pantalla, pero bueno. Ya volvió. A los cretenses. Me tiene asustado el computador hoy. Miren, una vida nueva es la mejor. Bueno, voy a cambiarlo. El andar en buenas obras es la mejor manera de mostrar una vida nueva. Y quiero aclarar, las buenas obras no son las que hacía la Madre Teresa de Calcuta. No, las buenas obras es lo que nos dice el capítulo 2. Si tú eres maduro, examínate a la luz de eso, a ver si estás viviendo ahí, así. Si tú eres una mujer madura, examínate si tú estás viviendo así. Si tú eres una joven o un joven, examínate si estás viviendo así. Si tú eres un empleado, examina tu vida a ver si estás viviendo así. Es más, en el capítulo 3, el verso 1 dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes y que estén preparados para toda buena obra. ¿Somos así?
Porque este es el mensaje realmente de esta corta carta. Bien. ¿Preguntas? Pastor, ¿No hay preguntas? preguntarte algo. Sí, señora. Cuando decías ahorita, el andar en buenas obras es la mejor manera de... Que somos una nueva criatura, o que somos Gracias. nuevos, que somos salvos. Porque esa es la mayor prueba, ¿no? No tengo que decirle a nadie yo soy una nueva criatura. Ellos ven que yo soy diferente. Ellos lo notan. Bueno, amados, por favor, si alguien va a asistir el sábado y aún no me ha dicho, dígamelo. Si no tiene transporte, por favor, comunícate con Andrea. Pastor, yo voy, Rosemary, pero ¿cómo voy de allá, de acá de Cajicá? ¿De Que Cajicá? todavía no sí, de Cajicá, que estaba como cerca, ¿no? Sí, pues está a mitad de camino que de Bogotá. ¿Tú tienes transporte, Rosemary? No. Pues no, porque no tengo con quién ir. Ya. Ya. Yo no sé, Andrea, de pronto si ustedes pudieran recoger a la hermana Rosemary en Cajicá. Yo creo ¿Cómo que se sí, desvía? queda en el camino, sí. Uno pasa por Cajicá. ¿Hay forma, hermana Rosemary, que usted salga a la autopista? Al auto, o que salga a la autopista hasta dónde, hasta la clínica de la Sabana, por allá. Bueno, sí, por ahí. Hasta dónde más, porque podía ser más para acá, porque Cajicá, ¿por qué variante pasarán ellos por la de No, Sopó? ellos van por toda la autopista norte. Ajá, y después cuando ya pasan ellos no pasan por Centro Chía, sino que se desvían Por arriba por la autopista, no por Centro Chiva, sino por arriba. Por Sopó, ¿verdad? Por Sopó, Sí, para sí, ir por la carretera, exactamente. Entonces, de cerca de Cajicá hay un Mira, no puedo- vamos a hacer una cosa, hermana Rosemary. Andrea te va a contactar porque ustedes se pueden encontrar en Briseño. Listo. ¿Sí? Ah, Briseño puede ser. ¿Tú tienes los datos de Rosemary y Andrea? No. Bueno, yo te los paso ahorita. Bueno, gracias. Para que tú la llames y se pongan de acuerdo. Listo. Muy bien. Ok, vamos a terminar. Pastor, y todavía ella me puede recoger todavía más acá y junto a la casa presidencial. Bueno, te pones de acuerdo con Andrea. Listo, gracias. Ahora se ponen de acuerdo las dos. Listo. Bueno, que el Señor las bendiga. Los bendiga, perdón. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos, por poder estudiar tu palabra, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Oramos, Señor, dándote gracias por este breve estudio, pero, Señor, todo lo que pudimos aprender. Y, Padre, ponemos nuestras vidas delante de ti, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien. Amén. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, nos vemos. Para todos. Feliz noche.